Hola a todos. En este vídeo voy a hacer el ejercicio 12 del tema de memoria principal, que dice así. Tenemos un microprocesador con un bus de datos de 32 bits y un bus de direcciones de 30 bits, donde la unidad direccionable es la palabra. Los 512 megabytes ubicados en las posiciones más bajas de la memoria se deben utilizar para ROM. A partir de donde termina el espacio asignado a esta ROM, se deja un hueco de otros 512 megabytes. Y justo donde acaba el hueco comienzan 2 gigabytes y medio para RAM. El resto del espacio de la memoria está sin asignar. Para realizar esta tarea se pueden elegir entre chips de los siguientes tamaños. De tipo ROM, 128M por 16, 128M por 32, 512M por 8, 512M por 32. De tipo SRAM, 128M por 32, 256M por 32, 512M por 32 y 1 GB por 8. Entonces, dado el dibujo habitual de señales de control que tiene el chip y el procesador, se pide calcular razonadamente cuántos chips de cada tipo serán necesarios, de tal forma que el número total de chips sea mínimo y se aproveche al máximo la capacidad de los chips. Luego hay que dibujar el mapa de memoria y escribir las direcciones de inicio y de fin que activan cada chip, y nos piden hacerlo en hexadecimal. Para ello, las direcciones bajas de la memoria deben dibujarse en la parte inferior del mapa de memoria. Por último, hay que dibujar y explicar un esquema del circuito con la conexión de los chips de memoria y el procesador a través del bus de datos y de direcciones. Y si se cree conveniente, podemos usar un decodificador o puertas lógicas como componentes auxiliares. En este caso, tenemos la siguiente situación. El bus de datos nos indica el tamaño de palabra, es de 32 bits, es decir, 4 bytes. Por otro lado, el bus de direcciones es de tamaño 30. Por lo tanto, como son direcciones de palabra, ya que esta es la unidad direccionable, al tener 30 bits tenemos 2 elevado a 30 palabras, es decir, una gigapalabra. Como cada palabra es de 4 bytes, en total tenemos 4 gigabytes. El mapa de memoria debe estar repartido de la siguiente manera. Los primeros 512 megabytes en la zona baja deben ser para ROM, que como está expresado en bytes, si yo lo expreso en palabras, serán 128 megapalabras. Cada palabra son 4 bytes. Luego va a haber un hueco de otros 512 megabytes, es decir, de otras 128 megapalabras. A continuación, hay que reservar 2 gigabytes y medio para la parte RAM. Esto expresado en palabras son 640 megapalabras, que veis que se puede expresar o descomponer como la suma de 512 y de 128. Por último, tengo un hueco, que es el resto, hasta completar los 4 gigabytes. Es medio gigabytes, que corresponde a 512 megabytes, o lo que es lo mismo, 128 megapalabras. Vamos a empezar por la parte ROM. La parte ROM nos dan 4 chips. Vamos a ver qué capacidad nos da cada uno de ellos y si nos conviene usarlo o no. En el primer caso tenemos 128 megabytes por 16 bits. 128M es el número, perdón, lo he dicho mal, 128 megapalabras cada una de 16 bits. Por lo tanto, el ancho de este chip es de 16. Podríamos colocar 2 chips en horizontal para tener el tamaño de palabra, que es 32. Eso en lo que respecta el ancho. Con respecto a la altura, ¿no? El número de direcciones, tenemos 128 megapalabras, que es un resultado correcto. Por lo tanto, podríamos elegirlo, pero usaríamos 2. En el segundo caso tengo 128 megapalabras, cada una de 32. En este caso tengo, en cuanto al ancho, tengo el ancho perfecto que me solicitan, el ancho de palabra es 32, y en cuanto al número de direcciones tiene también 128 megapalabras. Por lo tanto, este chip es perfecto, tanto en alto, número de palabras, como en ancho. El de 512 megapalabras, pero de 8 bits cada una de ellas, pues este no nos gusta tanto, porque al tener solo
8 bits de palabra, necesitaríamos colocar 4 chips de este tipo para tener un ancho de palabra cubierto de 32 bits. Una vez que yo tengo estos 32 bits, resulta que ahora, en cuanto al número de direcciones, nos hemos pasado 4 veces, porque me da 512 megadirecciones y solo necesito 128. Por lo tanto, necesitaría 4 chips y solo se usarían un cuarto cada uno de ellos. La solución 512M32 pues es parecida a la situación anterior. En este caso sí que tenemos el ancho correcto de 32 bits, pero tenemos 4 veces más direcciones de las necesarias. Por lo tanto, tendríamos un único chip, pero solo se usaría un cuarto de él. Por lo tanto, la solución más adecuada es la de 128 megadirecciones de 32 bits cada uno. De este tipo usaríamos solo un chip. En cuanto a la parte RAM, también tenemos 4 chips. Vamos a ver cuál es el adecuado. 128M x 32 es parecido, por cierto, a un chip que hemos visto en el caso anterior. Nos da de ancho 32 bits, lo cual es correcto, y 128 megapalabras, que nos viene bien. Recordad que tenemos que conseguir 640 megapalabras. En cuanto a 256M x 32, también el ancho es correcto, pero tenemos 256 megapalabras. Para conseguir 512, pues resulta que usaríamos 2 de estos. En cuanto al de 512M x 32, este chip es perfecto porque tiene el ancho adecuado y tiene 512 megapalabras. Fijaos que si lo combinamos con el de 128 megapalabras de 32 bits, tendríamos las 640 que nos van a hacer falta. Luego seleccionaríamos estos dos, un chip de cada tipo. Y por último, una gigapalabra de 8 bits, pues necesitaríamos 4 para tener el ancho de palabra correcto de 32, y luego en cuanto al número de direcciones son demasiadas. Una gigapalabra son 1024 megapalabras y solo necesitamos 640. Por lo tanto, nos hemos pasado del número de palabras. Luego la solución es un chip de 512 megapalabras y otro de 128 megapalabras. Por lo tanto, esta es la solución. Al chip ROM lo vamos a llamar chip 0, al chip de 512 megapalabras lo voy a llamar chip 1 y el otro chip, el de 128, lo voy a llamar chip 2. Los tres se usan al 100% de su capacidad. Aquí tenéis el mapa de memoria, donde en el eje vertical colocamos la dirección. En la parte inferior está la dirección baja, la más baja es todo ceros, el resultado está en hexadecimal, 0000, etc. Y en la parte superior tengo la dirección más alta posible, 3FF00, etc. ¿Por qué no tengo aquí FFF, etc.? Porque tengo 30 bits, no 32. Por lo tanto, en la dirección más alta posible comienza por 0011, que es el 3 que tengo yo aquí. ¿Qué hay en el ancho? Tengo el ancho de palabra, 4 bytes. Recordad que lo que está direccionado en este ejemplo son las palabras de 4 bytes, no los bytes sueltos. Tengo en la parte inferior el espacio correspondiente al chip ROM, que son 128 megapalabras o 512 megabytes. En este caso, el rango de direcciones que activan este chip va desde la inicial, todo ceros, hasta 07FFF, etc. Este resultado lo conseguimos al calcular 128 multiplicado por 2 elevado a 20 menos 1. Ese valor lo pasamos a hexadecimal y nos sale 07FF, etc. A continuación tenemos el hueco libre, que tiene también 128 megapalabras, tiene el mismo tamaño que la parte ROM. Luego tengo el chip de 512 megapalabras, que es 4 veces el tamaño de la ROM, por eso veis que aquí lo he puesto dividido 4 veces. Tengo, por lo tanto, 512 megapalabras más el chip número 2, que tiene otras 128 megapalabras. En total, hacen 640 megapalabras o 2 gigabytes y medio. Por último, tengo un hueco libre también de 128 megapalabras o 512 megabytes.
Si nos fijamos, puedo dividir todo el espacio de memoria, todo el rango de direcciones, se puede dividir en 8 bloques del mismo tamaño, el tamaño 1/8 de la memoria, que es 512 megabytes. Ese tamaño 1/8 es importante, es el tamaño más pequeño del elemento más pequeño, que es o bien el chip ROM o el chip RAM número 2, que abarcan 1/8 del total. Sin embargo, el chip número 1 abarca 4/8, es decir, abarca la mitad del espacio de memoria. Bueno, aquí está el cálculo de las direcciones que ya he explicado, de tal manera que lo que voy a hacer es utilizar un decodificador de 3 a 8. Voy a tomar los 3 bits más significativos de la dirección, de tal manera que, fijaos, el chip 0 va desde la dirección 0000 hasta 07FF. Si yo me fijo en el valor de los 3 bits más significativos de todo este rango, siempre vale 0, 0, 0 y 0. En el caso del chip número 1, va desde 1, 0, 0, etc. hasta 2FFF, etc. Aquí están contempladas todas las opciones: 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y 1, 0, 1 para los 3 bits superiores de la dirección. Por último, el chip número 2 va desde la dirección 3000, etc. hasta 37FFF, etc. En este caso, los 3 bits más significativos son 1, 1, 0. De tal manera que, mediante este decodificador 3 a 8, voy a hacer lo siguiente. Fijaos, yo tengo aquí el procesador. El procesador saca una dirección. Aquí hay una pequeña errata, y es que el bus de direcciones no apunta hacia el procesador, sino que es una salida desde el procesador. Bueno, corrigiendo esta errata, tendríamos aquí el bus de direcciones que tiene 30 bits, como hemos indicado, desde el bit 29 hasta el bit 0. En total, 30. De estos 30 bits, sacamos los 3 más significativos, el 29, el 28, el 27, que alimentan las 3 entradas de este decodificador de 3 a 8. El bit 29 va a la entrada 2, el bit 28 va a la entrada 1 y el bit 27 va a la entrada 0. De tal manera que, como hay 3 entradas, hay 2 elevado a 3 salidas, es decir, 8, numeradas de 0 a 7. Entonces, cada una de las salidas va a activar una señal de selección de cada uno de los chips. En particular, como el chip ROM, el número 0, está en el primer octavo de la memoria, conectamos la salida 0 del decodificador a esa entrada de selección. A continuación había un hueco libre, por tanto la salida 1 está sin usar. Luego teníamos 4 octavos, es decir, 4 salidas del decodificador unificadas mediante esta puerta OR de 4 entradas, con las entradas 2, 3, 4 y 5, que activan la señal de selección del chip número 1. Y por último, la salida número 6 va a la entrada de selección del chip número 2. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Por otro lado, la señal de habilitación del decodificador, como siempre, coincide con la señal de ciclo de memoria del procesador. Y la señal de lectura-escritura, RW, del procesador coincide con la señal de Output Enable, que es una entrada para cada uno de los chips. Y es una señal compartida. Y luego también, a partir de este inversor, negando la señal RW con el inversor, tendremos, en el caso de los chips RAM, el valor de WE de cada uno de los chips. Por otro lado, en cuanto al bus de datos, vemos que tiene 32 bits, del bit 31 al bit 0. En el caso de los chips de tipo RAM, aquí hay una doble flecha del tamaño 32, ya que los chips RAM son de lectura y de escritura y tienen el tamaño correcto. Y en el caso del chip ROM, solo es una flecha de salida, ya que solo se puede leer el chip ROM, no se puede escribir. Y el valor leído va directamente al bus de datos. Para terminar, simplemente nos queda indicar cuál es la dirección que recibe cada uno de los chips. El bus de direcciones contiene, como hemos visto, 30 bits, del 29
al 0, en total 30. Sin embargo, al chip ROM, como solo tiene 128 megapalabras, 128 mega es un número de 27 bits, por lo tanto, extraemos los 27 bits menos significativos de la dirección desde el 26 al 0 y alimentamos con él el chip 0, el chip número 0, el chip ROM. Y este valor también lo llevamos al chip 2 de tipo RAM porque también tiene 128 megapalabras. Por otro lado, en cuanto al chip RAM número 1 que tenía 512 megapalabras, 512M son 29 bits. Entonces extraemos ahora los 29 bits menos significativos de la dirección desde el 28 hasta el 0 y ese es el valor que se proporciona a la entrada de direcciones del chip número 1. Bien, y con esto ya tendríamos todo el esquema de este ejercicio. Veis que tengo tres chips, uno de tipo ROM, dos de tipo RAM, uno más grande que el otro, y estoy cumpliendo con la especificación del enunciado. Hasta aquí este ejercicio. Espero que os haya gustado.